que él desconocía que eso existiera y que eso fuera una falta. Dice, el servidor público deberá de abstenerse, procurador, de beneficiar con nombramiento en puestos públicos a su cónyuge, pareja de unión consensual u otros parientes dentro del tercer grado de consanguinidad o de segundo de afinidad. No fue excusa, y yo en su momento lo preguntaba con otro funcionario, ¿era un juega vivo o era que se desconocía? No debe haber excusa para este tema del nepotismo en nuestro país. No puede haber excusa y le voy a decir por qué. Eso de que se haya consultado, puedo entender quizás que él haya consultado, pero siempre en estas situaciones la consulta implica la posibilidad de estar en la previsión, porque si él consultó es porque él tenía la sensación, quiero pensarlo sanamente, que eso estaba prohibido, ¿sí? Y que si eso estaba prohibido, tenía que traer como resultado no solamente una simple consulta a su grupo más allegado, sino que precisamente para eso está la Procuraduría de la Administración. Pero yo digo más, lo que pasa es que nosotros nos hemos acostumbrado a que si no hay una ley que me prohíba algo, yo entiendo que, bueno, o que expresamente digo, bueno, esto no importa porque si la ley no me lo prohíbe yo lo puedo hacer. Eso lo puede pensar un particular, pero un servidor público no. Un servidor público tiene que ser más sensato, más prudente en las decisiones que va a adoptar. Y digo esto, si yo nombro un hermano mío en la Procuraduría de la Administración, tiene que haber una ley que me diga a mí que yo no estoy beneficiando a una persona porque yo estoy en la posibilidad de mi cargo de poderlo nombrar. Entonces, a veces cuando se dan estas excusas de que yo no sabía que la ley me lo prohibía, yo consulté, me dijeron que eso se podía hacer, es que tú lo sabes desde el momento en que tú estás nombrando a un familiar. Ese familiar puede tener todos los títulos del mundo, ese no es el problema. Es que la excusa ahora no es botella, mi familia, mi familia sí trabaja y gana su salario honradamente. Es que el tema es que se está nombrando por el hecho de que yo estoy en la capacidad y en la posibilidad legal de nombrarlo y yo estoy nombrando a una persona allegada mía, en este caso a un familiar. Y digo más, es que el tema del nepotismo también viene desde el momento en que no solamente el que está en la posibilidad de nombrar, sino que el que está haciendo, el que van a nombrar, tiene que poner de conocimiento que en esa institución labora un familiar de él. Ahora yo le pregunto, renunció el director de Lima para su casa y aquí borrón y cuenta nueva y no ha pasado nada. En el caso de la Procuraduría, ¿qué sigue? Porque ya hay una investigación de oficio. Para la Procuraduría sí ocurrió un hecho, el hecho se dio. Esa investigación que se inició de oficio continúa, porque nosotros tenemos que contar con todos los elementos que se dieron allí, independientemente que el director haya renunciado. ¿Por qué? Porque él hizo alusión que había sido asesorado. Él señaló que había hecho unas consultas. Pues nosotros tenemos que verificar realmente quiénes más pudieron haber estado involucrados en un hecho de esa naturaleza. Acordémonos que cuando se inicia una investigación con respecto a un tema de esta naturaleza y el funcionario público haya renunciado, la sola renuncia no significa, bueno, ya cerremos la investigación, aquí no ha pasado nada. Hay que tomar las previsiones para a futuro poder determinar qué fue lo que ocurrió y las correcciones que hay que señalarle, porque por ejemplo al futuro o al nuevo director de Lima nosotros tenemos que darle un resultado de lo que ocurrió en su institución de manera tal que las irregularidades que hubo o se dieron puedan ser corregidas. Bueno, sí, el Código de Ética precisamente habla de sanciones administrativas hasta la destitución. ¿Eso significa, procurador, que pudieran haber nuevas destituciones por este caso específicamente que encerró al exdirector de Lima? El Código de Ética es claro cuando establece las distintas sanciones que se pueden aplicar por razón de la violación del Código de Ética. El Código de Ética en ese caso fue violado, sí fue violado. ¿Hubo un solo funcionario? Eso es lo que hay que determinar. Si hubo más, entonces para eso es la investigación. De manera tal que las posibles sanciones de una amonestación verbal o por escrito o la suspensión a la destitución esté en la posibilidad de analizarla el nuevo director en base a los hechos que nosotros estamos investigando y la información que podamos suministrarle. Claro, bueno, cerramos el caso del IMA, pero mire cómo se dan las cosas, procurador. Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Economía y Finanzas, Zona Libre de Colón, ha salido también ese caso, y el Tribunal Electoral. Es decir,
¿qué pasa con el tema de la transparencia en esta gestión gubernamental? Porque también esto tiene que ver con corrupción. Estamos hablando definitivamente, aunque de otra manera, si pudiéramos decirlo, pero estamos hablando de actos de corrupción. Procurador, su respuesta y ese análisis lo vamos a ver cuando regresemos de la siguiente pausa comercial. Recuerde, si usted no puede seguirnos por la pantalla de RPC, puede seguirnos a través de nuestra línea rpctv.com. También un saludo muy cordial a los amigos en RPC Radio 90.9 y a nuestra cuenta @Dorcas de la Rosa, y puede mandar sus comentarios y preguntas. Vamos al cambio y ya retornamos con más en Cara a Cara. Cuando uno llega a estos altos cargos, uno tiene que ser muy cuidadoso. ¿Cuidadoso en qué sentido? Que ningún familiar mío me llame a mí para decirme, quiero que abogues por mí para que me nombren en un tal o cual institución. ¿Qué es el nepotismo? Es la preferencia que tienen los servidores públicos para dar empleos a familiares o amigos sin importar el mérito para ocupar el cargo, sino su lealtad o alianza. El nepotismo se define también como una forma de corrupción política. Amigos, ya estamos de vuelta, conversamos con el procurador de la Administración, Rigoberto González, temas muy puntuales, sobre todo el tema del nepotismo. Antes que me conteste, y la pregunta era precisamente las otras instituciones donde han salido otros casos de corrupción, le presento algunos rápidamente. Ministerio de Economía y Finanzas, la subdirectora de Recursos Humanos, me omito el nombre, ha nombrado a su hermana y a 3 sobrinas. En el MIDES, específicamente, la directora regional de Panamá Oeste ha contratado a varias personas. Y quiero dejar también, bueno, la zona libre de Colón, precisamente, que acaba de salir, madre, hija y cuñada. La mamá, jefa de protocolo, la hija, jefa de mercadeo, y la cuñada, jefa de compra. Pura jefatura, procurador. Y quiero dejar para el final el tema del Tribunal Electoral, y hay una vinculación que se está hablando con la Procuradora de la Nación, Kenia Porcel. Pero imagínese usted, estamos hablando de que es una nueva administración, se supone que hay sanciones, que hemos visto cosas que han pasado, pero pareciera que la gente no lo entiende, procurador. No le entienden o no la quieren entender. Miren, comienzo con los casos nuevos que han estado saliendo a relucir. La Procuraduría de la Administración tiene 2 formas como puede actuar aquí. O porque alguien presenta una queja o hace la denuncia directamente ante la Procuraduría, o la otra es, tan pronto tenemos conocimiento de la posible irregularidad, iniciamos la investigación de oficio. Lo que quiero decir es que la Procuraduría de Administración no puede ser indiferente a lo que está ocurriendo. Y cuando digo que no puede ser indiferente es que no podemos sentarnos a cruzarnos los brazos y decir, bueno, como hay otras instituciones que tienen que hacer estas investigaciones o averiguaciones, bueno, que sean ellos. No. Nosotros, la Procuraduría de la Administración, debe cumplir con su rol. ¿Ha iniciado, disculpe, una investigación de oficio por estos ¿cómo nuevos no? casos? Sí, ya se se giraron las directrices de manera tal que nos rindan los informes respectivos y vamos a actuar en todos aquellos casos donde se indiquen situaciones de esta naturaleza u otras que también tengan que ver con el papel que corresponde llevar a cabo la Procuraduría de la Administración, con aquello de velar por la conducta oficial de los servidores públicos, independientemente de qué cargo ocupen, ¿sí? Y que eso quede bien claro. Y esto no lo digo a manera de amenaza, sino es que esa es la responsabilidad de la Procuraduría de la Administración, porque la ciudadanía tiene que saber, bueno, en dónde están las instituciones que tienen que ver con estos temas. Y el otro aspecto, a veces cuando se habla de que, bueno, y eso es cierto, no es lo mismo un funcionario que comete un delito de peculado por 2, 3, 4 millones de dólares, es un problema de ética, pero que no olvidemos que así comienzan los pequeños casos que va sumando y que porque hoy hago esto, hoy me llevo un lápiz y no ha pasado nada, mañana me llevo el carro, ¿sí? Entonces, la ética en los funcionarios, en los servidores públicos tiene un papel importante precisamente para que tomemos cuenta que los grandes delitos se comienzan con las pequeñas actuaciones, que no le prestamos atención sobre pretexto de que no tiene mayor importancia y cuando nos vamos a dar cuenta entonces el problema es mucho más grave. De ahí entonces el porqué, el papel importante que juegan los medios en casos como este
y el papel que tienen que jugar las instituciones ante denuncias o situaciones que trascienden en los medios de comunicación. Ahora, procurador, pareciera que no hay fiscalización porque, mire, en la mayoría de los casos han sido los medios de comunicación. Si los medios nos sacan estos casos de nepotismo, todo se cubre y aquí no ha pasado nada. Y al final del camino, quien queda pagando un precio político es el presidente de la República, porque queda como el gran culpable de todo esto. Yo quisiera pensar, y nosotros lo vamos a poder verificar, a raíz del caso de Lima, como decíamos hace un momento, la Procuraduría dispuso que se circulara un documento donde se les ponía en conocimiento todo el problema que implica el Código de Ética con respecto al problema del nepotismo. Quisiera pensar, creer, que los jefes de estas instituciones, llámese un ministro, llámese un director de una de las entidades autónomas, que tan pronto recibieron la circular, hayan tomado las previsiones de manera tal que le permitiese verificar si en sus instituciones se estaban dando prácticas de esta naturaleza para tomar las correcciones. Lamentablemente pareciera indicar que no, porque estos casos últimos que acabas de mencionar, el del MIDES y el del Ministerio de Economía, ocurrieron después que nosotros enviamos la circular. Entonces, ¿qué están haciendo los jefes de estas instituciones cuando lo están viendo en los medios de comunicación, cuando la Procuraduría les acaba de mandar una circular para que tomen las previsiones correspondientes y los casos se siguen dando? Entonces, hay que prestarle atención a esto porque lo decía cuando el señor presidente me designó en este cargo. Se ha perdido la credibilidad en las instituciones, tenemos que recuperarla, pero estos actos indican que esa no es la forma. Claro, oiga, voy con un caso muy puntual. Tribunal Electoral. En el año 2012, un exfuncionario del Tribunal Electoral presentó una denuncia por nepotismo, decían, aquí está la lista de personas familiares que tiene el magistrado Erasmo Pinilla. En ese entonces, la hoy procuradora era la abogada del licenciado Pinilla, y ahí viene un tema, que ahora hay 4 familiares, incluido papá, hermanos de la procuradora, que trabajan en el Tribunal Electoral porque hay una solicitud de levantamiento del fuero electoral. Mire una cosa, procurador, cómo se liga con la otra, y el tema del nepotismo vuelve a aparecer en la palestra. Ahora, no estamos hablando de una persona indiferente a usted en este caso, usted trabajó con la hoy procuradora, es decir, ¿de qué se trata y al final del camino qué puede estar viendo el panameño de a pie, como siempre lo decimos, de esta clase de situaciones? Sí, voy a tratar de ser lo más objetivo posible y que espero que se me comprenda y que no se vaya a pensar que es que quiero mantener una posición neutral ante una situación de esa naturaleza. Conozco de la trayectoria de la licenciada Kenia Porcel, no de ahora. Conozco de su integridad como persona y como funcionaria durante el tiempo que estuvo en el Ministerio Público. Yo dudo mucho que ella, en una situación como esta, esté adoptando una posición de beneficiar, si se quiere pensar así, al hoy y todavía magistrado Erasmo Pinilla del Tribunal Electoral. Recordémonos lo siguiente: independientemente de que ella pudo haber sido abogada del señor Pinilla, desconozco esa parte, lo cierto es que la querella que se presenta mucho antes que ella sea procuradora, si es que es el caso por allí con respecto a esa situación. Es una querella penal que se presenta a raíz de un funcionario que le presenta una acción penal, no por el caso de nepotismo, sino por otras supuestas irregularidades. Hasta donde tengo entendido y recuerdo que esa investigación no se pudo llevar a cabo hasta tanto estuviese rigiendo el tema del fuero electoral. ¿Sí? Desconozco en este momento si todavía por razón del fuero que vence ahora en el mes de abril, todavía lo están parando a él y a otras personas. Y por lo tanto, hasta tanto esté gozando el fuero, porque recuerdo que hubo una petición de la anterior procuradora para que él se levantara el fuero, y la respuesta que se dio era que como estaban en el proceso de las elecciones, eso podía traer como resultado algunas situaciones que pudieran empañar el papel del Tribunal Electoral. Yo quisiera pensar que a estas alturas ya esas razones no
no existan. No justifica nada que a estas alturas ningún funcionario quiera ampararse con el fuero electoral. Estamos viviendo en otro momento y en otras circunstancias. Y si hay una querella penal, que la afrontemos. O sea, acuérdense que los altos cargos no podemos pensar que toda denuncia o querella contra uno es por una persecución. Siempre hay una razón y esa razón implica aclararla, ¿sí? Si hay algo irregular, hay que rendir cuenta. Y si no hay algo irregular, que se aclare. Ahora, le pregunto, ¿sí? procurador, si la procuradora de la Nación, Kenia Porcel, tuviese a 4 familiares nombrados en el Tribunal Electoral, con lo que está saliendo en los medios, ¿deberían renunciar sus familiares? ¿Usted qué piensa? Cuando me dice familiares de la procuradora Porcel, sí, que su sepa, papá, su hermano, sí. Los nombres están allí. Bueno, de ser cierto esto, sí. ¿deberían renunciar Sí. por todo el caso de nepotismo y lo que está pasando? Sí, yo lo voy a ver desde esta perspectiva, que yo sé que siempre entraña estos problemas de tomar conciencia de las responsabilidades cuando uno ocupa estos altos cargos. Y yo tengo que decirlo, en la administración del Estado hay familiares míos trabajando, desde mucho antes. Yo cuando entré en el Ministerio Público, la primera vez, estoy hablando por allá por 1984, después me fui a estudiar y el procurador de aquella época giró una directriz que tenían que sacarme de la institución, cosa que a mí eso igual me daba. Y después de la invasión yo regreso al Ministerio Público en 1990, una vez más, hasta en febrero del 2010. Bueno, durante ese momento hubo familiares míos que entraron a trabajar en las instituciones del Estado. Una hermana mía entró en aquel momento a trabajar en la PTJ, eran instituciones distintas. Recuerdo que cuando ella la nombran yo estaba estudiando nuevamente en España, yo me entero cuando yo regreso. Y otro familiar mío, un hermano, ha estado entrando y saliendo de acuerdo a ciertas circunstancias a los grupos políticos que ellos pertenecen. Yo puedo entender que estos casos uno puede analizarlo desde la perspectiva de que resulta difícil que yo le diga a un hermano mío, no siendo yo procurador de administración, oye, que tú vas a trabajar aquí, ya yo trabajo acá, cuando son instituciones distintas. El problema es cuando uno llega a estos altos cargos, ¿sí? Y cuando uno llega a estos altos cargos, uno tiene que ser muy cuidadoso. ¿Cuidadoso en qué sentido? Que ningún familiar mío me llame a mí para decirme, quiero que abogues por mí para que me nombren en un tal o cual institución. Que no lo hagan y que si lo hacen igual no le voy a prestar atención. Yo no voy a hacer eso. Porque todavía vivimos en un país que cuando alguien llega a estos altos cargos, salen todos los familiares a decirle, oye, llama al ministro este. Yo no estoy para eso. Este sea país es muy quien chico, sea. procurador. Y voy a la otra parte. A los familiares que ya están en el evento en que por ocupar algún tipo de cargo tengan que tomar alguna medida de sacarlos del sistema, yo no voy a llamar para decirle que los mantengan ahí. Ese no es mi papel, ¿sí? Porque yo perdería la autoridad que me da la ley y además la autoridad moral para poderle cuestionar esas mismas conductas a otro funcionario, ¿sí? Entonces yo hago y señalo esto porque yo sé que son situaciones difíciles. Yo escucho las situaciones de que cuando llegan y dicen, bueno, es que cuando a mí me nombraron en alto cargo, ya mi familiar estaba allí. Pero se pueden tomar algunas medidas de forma tal de que eso no empañe la función que tú tienes que desempeñar. En el caso que me acaba de señalar, son 2 instituciones distintas y son, desconozco de pronto, funcionarios que ya tienen años de estar en las instituciones. Yo no puedo decirle cómo ellos deben manejar esta situación, yo puedo decir cómo yo la puedo manejar. Pero en todo buen caso, y aún con estas situaciones, yo no pongo en tela de duda la integridad de la Procuradora General de la Nación. Por lo que acabo de decir, conozco su trayectoria y sé la clase de persona que es, y estoy seguro que ella no se va a dejar empañar su función por una situación en el que pueden estar involucrados algunos de sus familiares. Eso estoy seguro de eso. Claro, me queda el magistrado presidente, ahora el árbol genealógico del Tribunal Electoral está siendo buscado, hurgado, investigado, no sé qué más decir, precisamente por este tema de nepotismo. Y voy a ir al cambio, el último procurador, pero mire, hay un tema puntual. ¿Dónde está esto del concurso de méritos para evitar todo este tema de nepotismo? O sea, ¿cómo buscar las medidas para que en Panamá esta palabra aparezca
no del diccionario, pero sí de esta constante denuncia que ha sido el tema, lamentablemente, durante esta administración. Vamos al cambio y retornamos con más aquí, con el Procurador General de la Administración. Por ejemplo, ¿usted investigaría al presidente de la República por nepotismo? Acuérdense que el Procurador de la Administración es el abogado del Estado, ¿sí? Y que tiene que defender los intereses del Estado. Amigos, ya estamos de vuelta conversando con el procurador de la Administración, Rigoberto González. Procurador, la pregunta en cuestión era, imagínese usted, investigación de todo el árbol genealógico, imagínese la denuncia en el caso específico del magistrado Pinilla, no es de ahora, viene del 2012. ¿Qué se ha hecho? ¿Cuál ha sido la investigación? Y sobre todo, ¿usted entraría también dentro de una investigación de oficio? ¿Cómo se maneja en este caso? Sí, en este caso el Tribunal Electoral tiene independencia con respecto a esta situación, en la medida en que no está dentro de las instituciones a las cuales la Procuraduría de la Administración tiene que velar por el cumplimiento del principio de legalidad y el cumplimiento del Código de Ética. Lo digo porque es el Tribunal Electoral independiente de la Procuraduría. Pero yo voy a hablar por mí, y lo puedo decir así con toda la tranquilidad. Si yo estuviera en uno de esos altos cargos, yo me cuidaría que otro magistrado del Tribunal Electoral nombre a un familiar mío. Usted diría, no lo nombres. No lo nombres. Yo sería el primero a salir a decirlo, porque esas son situaciones extremadamente delicadas. Tú lo acabas de señalar, el problema es que en Panamá siempre estamos y sacamos por delante el problema del juega vivo. Ahora, con esto no quiero dar a entender que yo soy la persona más impoluta, es que ese no es el tema. Eso es un problema de principios, y eso es lo que tenemos que tener claro en este país. Con esto no significa tampoco que uno no pueda cometer errores. Claro. Uno no es infalible, pero uno siempre tiene que tener el celo de poder procurar la mayor prudencia, sensatez y ética posible en el desempeño de los cargos públicos. Claro, procurador, voy a decir algo sin meterlo en problemas, pero mire, dice que en una familia mucho más que lo que el padre dice es lo que el padre hace. Por ejemplo, yo he visto denuncias donde se señalan que el presidente de la República tiene 14 parientes nombrados en distintas instituciones, después de ahí el ministro de la Presidencia, que ya lo vimos, después de allí el ministro de Gobierno. Es decir, desde que comenzó el gobierno han tenido que ir saliendo personas, y todavía el director de Lima decía que él no sabía ni conocía la palabra nepotismo. Es decir, a lo mejor esto puede ser un efecto dominó, que si los demás han dicho, pues si por ahí está pasando, ¿por qué acá no? Y por eso le mencionaba un poco el tema de concurso, méritos, de qué manera realmente se puede ir cortando, porque hay que hacerlo al inicio de una administración, porque si no, después de 5 años vamos a ver esto lleno de primos, tíos, abuelos, y no un buen ejemplo para la sociedad. Yo quisiera que llegue el momento en nuestro país, que la ley que ya existe, porque es que no existe la ley, las leyes existen, la ley de carrera administrativa existe hace años. El problema es que cada vez que llega un gobierno quiere arreglarla y adecuarla de acuerdo a su momento coyuntural, ¿sí? Mientras comienza el gobierno se suspende la aplicación de la ley y al final, cuando yo estoy terminando, quiero resguardar a los que yo nombre. Entonces llega el momento en la evolución y en las etapas del país nuestro, en la democracia, que debemos fortalecer ese tipo de sistema, que los cargos públicos no se deban al nombramiento de a dedo de tal o cual funcionario, sino por los méritos que tú tienes. Y cuando tú te ganas un concurso, tú tienes autoridad frente a quien te pueda tratar de cuestionar en tu desempeño, ¿sí? Porque ese es tu resguardo y lo que va a hablar por ti es tu trayectoria. Pero quiero aprovechar lo que acabas de decir. La pregunta y la posible respuesta no es que me va a meter en un problema. Yo soy el procurador de la administración y yo tengo un mandato constitucional y legal. Y en algún momento, si yo tengo que tomar alguna medida con cualquier alto cargo público, yo tengo que hacerlo. ¿Usted investigaría al presidente por nepotismo, por ejemplo? Yo lo que tengo que entender es que el presidente, cuando tomó la determinación, la decisión, luego de las consultas que él hizo, de nombrarme en este alto cargo con su consejo de gabinete y la ratificación de la Asamblea, no es para que sea complaciente. Acuérdense que el procurador de la administración es el abogado del Estado, ¿sí? Y que tiene que defender los intereses del Estado. Si yo sintiese que a mí me nombraron a mí aquí para ser complaciente con algún tipo de irregularidad, yo
o no lo hubiese aceptado, o mi deber y mi principio es renunciar. ¿Sí? Entonces, yo estoy claro en esa situación. ¿Investigaría, procurador, al presidente si tuviera algún caso de nepotismo? Si dentro de mis responsabilidades, estuviese esa posibilidad, yo tendría que hacerlo. No es que si me atrevo, no, yo tendría que hacerlo. Si dentro de mi responsabilidad está. Y yo estoy seguro que el presidente sabría entenderlo. ¿Sí? Pero el tema es que si la Constitución y la ley no me lo permite, entonces yo tengo que saber jugar mi papel en ese sentido. Pero eso no significa que yo no pueda hacerle algún comentario, alguna sugerencia al presidente en el evento en que yo considere que se está cometiendo algún tipo de irregularidad. Es que yo creo en eso, es que yo no puedo pensar que mi trayectoria en mi nombre tengo que comprometerlo por quedar bien con alguien. Y ese alguien tiene que entender que si me nombraron a mí aquí para cumplir un papel y que yo estoy abogando y he dicho que tenemos que regresarle la credibilidad a las instituciones, pues no esperen algo distinto mío. Eso no significa que me voy a prestar a una persecución o a prestarme a intereses políticos para empañar la imagen del presidente o de un ministro o de un magistrado. Yo no me voy a prestar a eso. Cada vez que yo tenga que tomar alguna decisión, cada vez que yo tenga que emitir una opinión, lo voy a hacer de acuerdo a las responsabilidades que entraña un cargo de esta naturaleza. Claro, procurador, y retomamos entonces, y está muy buena esa aclaración que acaba de hacer, ¿cómo acabar con esto? Hay un código de ética, pero la gente no lo cumple y dice que lo desconoce. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo hay que hacerlo para hacerle entender al servidor público que eso no debe ocurrir? Tu pregunta me permite dar esta siguiente respuesta. Hoy día, quienes cometieron una serie de atropellos en el gobierno anterior, durante esa gestión, son los que están abogando por la independencia judicial, por el debido proceso, por el fortalecimiento de las instituciones. ¿Qué quiero decir con esto? Ahora nos damos cuenta lo importante que son las instituciones. Lo que debemos tener claro es que estos criterios y estas concepciones de hoy día, frente a quienes antes no creyeron, deben mantenerse en el tiempo y no que sean coyunturales. ¿Sí? ¿Y qué es lo que hay que hacer? Fortalecer las instituciones y que las instituciones al frente de ellas, ¿quiénes están? Hombres y mujeres. Entonces, depende de la actitud de los funcionarios que estemos ocupando estos altos cargos. Y esa actitud tiene que estar respaldada por la trayectoria, por la credibilidad. Pero también viene el otro componente importante, la ciudadanía, el papel que tiene que jugar la ciudadanía y que enhorabuena cada vez más están cuestionando, están participando más a través de los distintos grupos de la sociedad civil, pero también los partidos políticos tienen que jugar su papel, también lo tienen que jugar y que lo están jugando los medios de comunicación. Lo que quiero decir es que esto es un conjunto de factores. Una sola persona no puede cambiar el sistema por muy buena voluntad que tenga. Entonces tienen que aunarse todos estos esfuerzos para que dentro de 10, 15, 20 años le leguemos a nuestros nietos, a nuestros hijos, un país con mayor credibilidad y que nos sentamos seguros que el día en que una institución tenga que tomar alguna decisión se sepa que lo están actuando en función de lo que representa el fortalecimiento de la democracia y no por intereses particulares y coyunturales. Oiga, muchísimas gracias, procurador, por abrirnos la puerta de su despacho y mire qué interesante todo el planteamiento y sobre todo fortalecer, como usted dijo, esto de más que todo valores y la moral, que no sea el doble discurso, sino que se pueda trabajar en bien del país y que así lo puedan ver las personas, a los jefes de carteras, obviamente estar muy pendientes de qué es lo que está pasando dentro de sus instituciones, porque reitero, hay un precio político que se paga aquí. En este caso yo siento que es el presidente a quien le dicen: prometiste y no lo cumpliste, pero bien por el papel que se está realizando y todas estas investigaciones, porque lo importante es que debe haber certeza del castigo. Yo creo que aquí es donde nosotros tenemos que anclarnos como país y saber que si se comete un error, pues debe haber una sanción para quien lo hace para acabar con eso. En este caso muy puntual, el nepotismo que ha surgido mucho durante esta administración gubernamental. Procurador, mil gracias, adelante con su trabajo, 3 meses y le resta mucho todavía. Así es, todavía muchísimo. Así que al procurador, muchísimas gracias. Amigos, esto ha sido Cara a Cara.